¿Garantiza un título universitario hoy en día un empleo? ¿Está en las universidades preparando los profesionales que el mercado laboral necesita? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Soy Glenda Omaña, periodista internacional. Estoy contentísima de enlazarme en este momento hasta Panamá con la presidenta de InKind, esta cumbre latinoamericana de la educación superior que se va a realizar justamente allá en la capital panameña. La ingeniera y doctora Adriana Angarita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Glenda, un placer siempre conversar contigo. Adriana, ¿cómo fue que se te ocurrió realizar esta cumbre donde se espera la participación de unos 1.400 líderes de 24 países de toda Latinoamérica Pues y el mira, mundo, Glenda, y el s- mundo? sí, Ujú. del mundo, tienes razón. Pues mira, fue una cosa muy interesante. Yo vengo del mundo de la educación, por supuesto, toda mi parte profesional se ha desarrollado en la educación, a pesar de ser ingeniera de sistemas, pero fue una experiencia muy interesante ser rectora de dos universidades en Panamá. Obviamente, me enseñó lo que significa la operación de una universidad, que es algo bastante complejo, con muchísimas expectativas de diferentes actores y algunas limitantes también que no son propias de la universidad. En ese ejercicio de esa complejidad, también tuve la oportunidad de presidir la Asociación de Universidades Privadas de Panamá. Esto me permitió esta interacción con el sector público, las universidades públicas y sobre todo también con el gobierno y con el Ministerio de Educación. Allí aprendí también algunos elementos importantes que tienen que ver con el resultado de la educación superior. Y finalmente creo que uno de los factores que más me impactó para tomar esta decisión fue haber sido parte de la junta directiva de la cúpula empresarial panameña, porque allí tú discutes precisamente aquello con lo que empezaste esta conversación, que tiene que ver con la competitividad, la productividad, la competencia con países internacionales, con cómo podemos como país generar desarrollo y tener todo este concepto de impuestos y pago de seguro social que nos da todos los beneficios que como ciudadanos queremos, pero que al final tiene que ver con la preparación del capital humano. Y en ese espacio me permitió entender mucho mejor el rol que tenía como rectora, cómo realmente suplir esa brecha. Y de ahí, al terminar mis periodos, dije, ¿sabes qué? Esta información deberían tenerlo todos los rectores de Latinoamérica. Ah, bueno, pero un momentito, ¿cuál es esa información? Porque tenemos que ir aterrizando realmente, porque se habla mucho de la amenaza, no tanto de la amenaza, sino de los cambios, de las Ujú. habilidades. Ya estamos hablando de otro tipo también de preparación. Pero ¿qué es exactamente lo que descubriste y aplicaste que se debe proyectar en este momento en América Latina? Muy interesante pregunta. Mira, muchas veces, por ejemplo, en mi experiencia en Panamá, Panamá es un país pequeño, con una cantidad, una población pequeña y pues por supuesto con algunas industrias desarrolladas y un número plural de universidades. Entonces, ¿cómo sobrevives en un entorno con estas particularidades como institución, entendiendo que nosotros también tenemos, las privadas principalmente, por su matrícula, la supervivencia? Entonces ahí empiezas a tomar decisiones desde el punto de vista de una operación de una universidad frente a qué carreras debes ofertar. Y empiezas a entender la particularidad de una actualización, por ejemplo, donde no es fácil porque los tiempos con los que compites no son los que el sector productivo realmente necesita. Entonces, haces una gestión para actualizar un programa que te puede tomar un año si te va bien, y el sector productivo te dice, ya no me sirve esta actualización que traes. Entonces, esa Ujú. conversación dentro del sector productivo me hacía entender el otro lado. Normalmente cuando estamos en estos espacios, yo entiendo muy bien mi lado porque lo sufro y Ujú. lamento el otro lado. Entonces, al entender bien los dos elementos, fue mucho más fácil proponer soluciones. Y de ahí un poco una experiencia muy interesante que tuve, producto de esta complejidad y esa solución que quizás me llevó a finalmente a generar a Inca Infiet, y fue la posibilidad de liderar la creación del decreto que reguló la educación a distancia en Panamá. Cuando tú Ujú. ves estas disyuntivas y las posiciones, empiezas a entender la regulación debería ser diferente, cómo debería ser, qué necesitan las universidades para poder avanzar rápido, hasta dónde va la certificación de la calidad y la responsabilidad del Estado en garantizar que es un programa de calidad.
cómo limitas y cómo permites, cómo flexibilizas. Y ese producto fue esta regulación que hoy es vigente en Panamá y que tiene, como pocas en educación, una apertura, una flexibilidad mucho más orientada hacia Es el decir, si hubo un resultado. cambio, si hubo un Sí, cambio, sí, si hubo un sí, por cambio. supuesto que sí. Y con Ujú. esto también empiezan otras disyuntivas donde las universidades, desde mi perspectiva, a veces están ya por la costumbre, esperando que la regulación me diga qué tengo que hacer para hacerlo. Y por eso rompemos un poco esa posibilidad de innovar, ¿no? Que una universidad pueda atreverse a hacer algo para demostrar un ¿Hay resultado. temor, Adriana, al cambio? Yo creo que sí, por supuesto. Siempre hay un temor al cambio, eso es algo natural en el proceso de cambio, hay un temor a lo que salga y por supuesto una institución que particularmente fue diseñada o es creada como la que sabe. ¿Qué es la universidad sino una institución que sabe y está transfiriendo ese conocimiento? Es un poco más difícil equivocarse. Ahora, hablemos de Entonces, lo que va a pasar en Panamá, Adriana, porque van a estar presentes no solo líderes educativos, sino también representantes, por ejemplo, de empresas tecnológicas, de los sectores del gobierno, es decir, todos los diferentes sectores que se pueden impactar o estar encargados de la toma de decisiones van a estar presentes. ¿Qué va a estar, qué va a pasar en Panamá en esta octava cumbre? pues mira, tú lo decías muy bien, Glenda, al inicio, y es que la tecnología, o sea, teníamos siempre esta brecha y lo hacían las preguntas al inicio. Hoy con los cambios en tecnología e inteligencia artificial, esta brecha es todavía más grande, mayor velocidad y mayor profundidad. Entonces, si no hemos podido resolver lo que nos traía la tercera revolución industrial, imagínate ahora que estamos avanzando en diferentes tipos de revoluciones. Lo que pretende el evento es precisamente eso, entender mucho mejor el cambio que está viniendo en prácticamente 6 meses desde la tecnología, entender cómo la innovación desde las personas significa agregar ese valor, que es el secreto de la receta frente a la llegada a la inteligencia artificial para la supervivencia humana, pero también entender cómo está cambiando la matriz productiva. Hoy los mismos trabajos que conocíamos hace 5 años ya se hacen diferentes. Ya, por ejemplo, en comunicación se enseñan competencias diferentes, ya no se usan las mismas herramientas, ya los procesos de evaluación no pueden ser escritos porque son hechos por ChatGPT. Entonces, todo esto significa para mí como universidad entender cómo está cambiando la matriz productiva para, de acuerdo a la tecnología y cambiando el para qué, yo transformo lo que hago en mi Pero gestión. la receta parece sencilla, sin embargo, el proceso no lo es, porque como hablábamos anteriormente, requiere también de esa disposición y esa aceptación por parte de quienes lideran o toman las decisiones políticas, al fin y al cabo. Correcto, esa es la tercera gran estrategia para el encuentro de este año, que por primera vez reunirá precisamente a tomadores de decisión. Puede que no todos los de Latinoamérica, pero tendremos al menos 5 países donde entendemos muy bien lo que pasa en los ecosistemas de Latinoamérica. Vemos siempre una puja entre el Ejecutivo y el Legislativo por hacer cambios regulatorios y que la mayoría de nuestros países está pensando en hacer cambios regulatorios. Pero ¿qué pasa, Glenda, si decidimos hacer cambios regulatorios por una vía equivocada? Si decidimos coartar la posible flexibilidad que se necesita y entonces lo volvemos algo político, quizás partidista, pero no técnico. Ese es el desafío más grande que tiene Latinoamérica en este momento y en esa mesa vamos a discutirlo para llegar a un consenso de lo que sí debe tener la ley de educación que querramos en superior en cualquiera de nuestros países para que cada quien se vaya a hacerlo con el propio sabor que tiene cada uno de nuestros países. Y al final, esa regulación es el piso por donde tú transitas, pero algo muy importante es el techo, a dónde quieres llegar como país. Y tendremos otra mesa donde discutiremos esto con las principales agencias de acreditación de nuestros países, Chile, Costa Rica, Colombia, que lo han hecho muy bien hasta ahora y se enfrentan a que la calidad ahora es diferente. ¿Cómo diferente? ¿Qué tengo que cambiar yo? Ahí vamos a estar hablando con el sector productivo, con instituciones como la CEPAL, que tienen muy claro el desarrollo, que es a lo que deberíamos apostar en América Latina para también llegar a ese consenso de calidad. Ahora, Adriana, ¿cómo hacer para que esto no se quede solamente en conversaciones y se pueda llevar a la práctica? Sí, es un tema bastante complejo, sobre todo en educación pasa mucho. Nuestra intención es generar por primera vez estas conversaciones que no se dan en ningún otro escenario para que los propios Eso es actores, importantísimo, no se dan en ningún otro escenario. En América en ningún otro Latina, escenario. esta es la oportunidad.
Correcto. Si tú te fijas, Mm. hay encuentros como el de CAF este año, en enero, que se dio en Panamá también, donde se habla de desarrollo, de comercio, de inversión, dónde está el futuro de América Latina. Sin embargo, ¿cómo conecta esto con la educación superior? Que es importantísimo. No hay un espacio que lo conecte. Tenemos encuentros académicos muy buenos en América Latina, pero son dos mundos que no necesariamente se conectan. INCAIN es esa conexión que no tenemos, que necesitamos y que tenemos que construir juntos. Ahora, para hacerlo realidad en un país puntual, porque aquí decimos América Latina, para irte a un ecosistema puntual, hemos estado aprendiendo a partir de esas experiencias también en ecosistema. Hace 2 años estuvimos en Colombia revisando la ley estatal de educación para que fuera algo mucho más técnico. Fue exitoso ese evento. Logramos un consenso en el documento, aportar al documento final en ese consenso. El año pasado estuvimos en Perú revisando también en materia de educación virtual y este año estaremos en Costa Rica con un desafío muy grande porque tendremos la oportunidad de, con todos los actores de Costa Rica y después de la discusión en Panamá, trabajar en una estrategia nacional de educación superior para este nuevo periodo del Ejecutivo y del Legislativo que pondrá a prueba estos pilotos que hablamos en nuestro encuentro en Panamá. Bueno, y como tú dices, en el caso de Costa Rica justamente se está estrenando gobierno y Congreso. Si estuviera en tus manos, Adriana, con todo el conocimiento que tenés y esta gran iniciativa que me encanta que sea una mujer la que lidere InKind, una ingeniera en sistemas también además, si estuviera en tus manos, ¿qué tenemos que hacer en nuestras universidades hoy en día en América Latina? Mira, lo primero que yo haría, sin lugar a dudas, es tener muchos más datos. Yo pienso que la educación tiene una situación muy especial y es que es una de las industrias que más datos tiene, pero la que menos los gestiona. Entonces, naturalmente tomamos decisiones basadas en experiencias, en nuestra opinión, pero no necesariamente hacemos un riguroso estudio del impacto que tiene y cómo se comportan nuestros estudiantes. Hoy en día, el modelo también ha cambiado muchísimo. Hay oferta no formal que los estudiantes están eligiendo. Si yo como institución comienzo a entender el comportamiento de mis estudiantes desde el interés que ellos tienen, por qué no están eligiendo la universidad, qué opinan los empleadores de mi programa y sobre todo cómo Eso está es muy importante. ¿Qué opinan los empleadores de mi programa, no? totalmente, pero generalmente nos Ujú, vamos a encuestas de satisfacción o a cosas un poquito ujú, superfluas. Yo pienso que el empleador en mi programa tiene que ser en este momento tan decisivo que yo debería estar sentada como universidad en los principales espacios de toma de decisión de empresas de las áreas que yo formo, porque todo el día está cambiando cosas, entonces tengo que saber qué está cambiando para poder rápidamente insertar a nuestro programa. Y ahí viene el desafío que no está en manos de las universidades y es que la regulación me permita ir tan rápido como se necesita ujú. y no necesita validar todo lo que yo hago. Eso. Eso, muy importante. Ahora, me llama muchísimo la atención, obviamente, speakers de primera línea en el campo de la educación superior, pero la participación del Instituto Burning Glass, hablando de datos duros, esos datos que se necesitan entre lo que el mercado laboral está demandando y la preparación que tenemos, porque me llama la atención que según Bloomberg, aquí mismo en Estados Unidos es más fácil para estudiantes de secundaria conseguir un empleo que para los que se están graduando de la universidad. Esto es increíble. Pero bueno, cuéntanos un poquito de lo que va a aportar Burning Glass, este instituto que es tan importante. Mira, precisamente para hablar de ese tema de los datos, es muy importante que la gente entienda por qué los datos. Hay un tema y es que a nosotros no nos gustan los datos naturalmente porque nos sentimos un poco expuestos. Y te estoy hablando de todos, no solamente las universidades, las empresas, los gobiernos, todos porque entregamos el control del resultado. Entonces, lo que vamos a hacer precisamente con Boarding Class es mostrar cómo estos datos realmente sirven para las universidades y para Ujú, las empresas. Cuando tú entiendes que estás dejando de ganar algo por algo que estás haciendo, hay mucha más posibilidad de que te generes una aceptación
de esa situación. Entonces, vamos a Claro. arrancar con tecnología, vamos a entender un poquito hacia dónde está yendo la tecnología, vamos a mostrar el valor de tener datos para que el mismo gobierno genere confianza y permita esta flexibilidad que estamos hablando, porque hay una visual de lo que está pasando, que es lo que no tenemos hoy en día. En muchos casos vamos ciegos, el gobierno va ciego, ¿cómo te abro la puerta para que corras si no sé lo que estás haciendo? Entonces, Ujú. ahí está la razón de la ley restrictiva, controladora, porque tengo que mirar lo que estás haciendo antes de que lo hagas, porque es mi responsabilidad tu resultado. Y tendremos una ponencia muy interesante con Fernando Valenzuela hablando de la estandarización de datos. Entonces, bueno, está bien, tengo que abrir mis datos. ¿Cómo? ¿Dónde termina mi privacidad? ¿Dónde tengo yo también mi capacidad para gestionarme como empresa, como fundación, como lo que quieras? Y entender muy bien qué datos son los que son necesarios para ponerle nombre y apellido y empezar a generar cambio en nuestros países. Adriana, bueno, nos vemos el 20 y 21 de mayo en Panamá y muchos que están con nosotros dicen, ¿cómo hago para participar? También hay segmentos virtuales, ¿cierto? Otros Correcto. presenciales, todavía hay oportunidad para quienes quieran asistir. Claro que sí, mira, tenemos un segmento virtual que es gratuito y que está abierto a todo el que se quiera conectar. Es el 19 de mayo de 8 de Aquí la vemos en mañana. la pantalla la forma de poder registrarse, ¿no? Correcto, Aquí en nuestra tenemos. página web, sí, Mm, Aquí está. www.inkind.com/latam. Allí van a encontrar los dos segmentos, el presencial y el virtual. El virtual se inscribe, es gratuito y van a ver todo lo que está pasando en tendencias en la educación superior. Y el presencial es en Panamá, tiene costo. Ahí está también como para grupos, hay descuentos de boletos de avión para que puedan venir por copa, hay descuentos Ujú. de hoteles. Este es un evento marca país en Panamá, por lo que la parte turística está abierta a recibir a toda la población que quiere hablar de innovación en educación superior y para ambos se puede matricular en cualquier momento. Hay pago con tarjeta de crédito, transferencia bancaria, en fin. Lo importante aquí es el interés de venir a Panamá. 21 y 22, Adriana, el 23, ¿cuál sería el mejor regalo para la presidenta de InKind? Pues mira, nos encantaría tener esta cantidad de comunidad en lo virtual, el 20 y el 21 tenerlos aquí presente con nosotros y por supuesto que se queden en Panamá para que continúen hablando de InKind y volvamos esto anualmente un gran espacio para que sigamos construyendo porque falta mucho por hacer, pero ganas sobran. Bueno, y la próxima en mi país, en Costa Rica, según me Así es. adelantaste. Adriana Angarita, presidenta de Fiat In Kind América Latina 2026 desde Ciudad de Panamá. Muchas gracias y nos vemos. Esperamos también sus comentarios.